Los cristales rotos le rozaron las rodillas a Declan Fausters mientras gateaba hacia los escombros. La luz del dormitorio de su hija aún brillaba cálidamente a través de la ventana, a 50 metros detrás de él. La sangre se extendía en oscuros ríos bajo el sedán volcado. El aroma metálico impregnaba el aire de octubre, mezclándose con los vapores de la gasolina y el atisbo de un perfume caro. Dentro de la jaula metálica retorcida, una mujer yacía inmovilizada. Su traje de diseñador de seda color crema, que probablemente costaba más que su alquiler mensual, estaba ahora empapado de rojo carmesí de cintura para abajo. Cada respiración que tomaba era superficial y desesperada. Cuando sus ojos encontraron los de él a través del parabrisas destrozado, en ellos había algo más que dolor. Miedo, crudo y absoluto. «Por favor», susurró, su voz apenas cortando el siseo del radiador dañado. «Duele». Su mano temblaba al acercarse a la parte inferior de su cuerpo. Ahí abajo también. Las manos de Declan se congelaron a mitad de su alcance hacia la viga de acero dentada, inmovilizándole las piernas. 3 años atrás, esas mismas manos habían tomado la decisión en una fracción de segundo que acabó con la vida de una mujer en su mesa y destruyó su carrera como paramédico. Ahora, tenía segundos para decidir. Retirar ese acero y afrontar lo que vería, o dejar que su pasado lo matara de nuevo. Declan estaba despierto cuando ocurrió el accidente. Ya rara vez dormía con facilidad. No desde la audiencia. No desde el día en que le retiraron la licencia de paramédico y le dijeron que no se podía confiar en su juicio. Estaba sentado a la mesa de la cocina a las 11:47 de la noche, mirando la factura de la luz atrasada y preguntándose cómo haría para pagar el alquiler del mes siguiente. Su hija Harper dormía profundamente arriba, respirando tranquila y uniformemente a través del monitor de bebé que aún mantenía conectado a pesar de que ya tenía 7 años. Algunos hábitos eran difíciles de erradicar. El instinto de protección, la necesidad de saber que estaba a salvo. Entonces llegó el sonido, no el chirrido de los frenos ni el crujido del metal que la mayoría de la gente recordaría. Lo primero que Declan oyó fue el silencio que siguió. Esa horrible pausa, tan significativa, entre el impacto y la consecuencia. El momento en que el universo contuvo la respiración y esperó a ver si la muerte llegaría. Salió por la puerta antes de que su mente consciente se diera cuenta. Su cuerpo se movía con la memoria muscular. 3 años inactivos, pero jamás olvidados. El sedán se había salido de la carretera por completo, saltando la cuneta poco profunda que separaba su propiedad de alquiler de la carretera del condado. Había volcado 2 veces, tal vez 3, antes de quedar de lado contra el roble que delimitaba su propiedad. Salía vapor del bloque del motor. Un faro aún parpadeaba, proyectando sombras frenéticas sobre la tierra desgarrada. El teléfono de Declan estaba en su mano. 911 debería llamar. Era el protocolo. Eso era lo que hacían los civiles. Pero sus dedos vacilaron sobre la pantalla porque podía ver movimiento dentro del vehículo. Y supo con absoluta certeza que quienquiera que estuviera allí tenía minutos, no los 15 o 20 que tardaría en llegar una ambulancia del hospital del condado. Guardó el teléfono en el bolsillo y echó a correr. La puerta del conductor se había derrumbado hacia adentro. El marco de la ventanilla estaba doblado en un ángulo que imposibilitaba la extracción desde esa dirección. Declan rodeó al pasajero, ahora mirando hacia el cielo, y se subió al tren de aterrizaje expuesto. El metal aún estaba caliente por el motor. Podía sentirlo a través de sus zapatos. La puerta del pasajero resistió al principio. El marco se deformó por el impacto, pero 3 años de trabajo en la construcción habían desarrollado músculos diferentes a los de sus días de paramédico. La puerta cedió con un chirrido de metal torturado. Fue entonces cuando la vio con claridad por primera vez. 30 y tantos, supuso. Cabello oscuro enmarañado con sangre de una herida en el cuero cabelludo. Su rostro estaba pálido, palideciendo aún más, y sus labios tenían ese tinte azulado que indicaba que la conmoción se estaba apoderando de él.
Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron. Estaban completamente conscientes, lúcidos, aterrorizados. Me llamo Declan, dijo, con la voz bajando a ese tono tranquilo y mesurado que solía surgir con tanta naturalidad en las emergencias. Voy a ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre? Bell. Su voz era más fuerte de lo que esperaba dada la cantidad de sangre. Bell, corazón. No siento las piernas. No puedo. Se detuvo, con la respiración entrecortada. Algo va mal. Algo va muy mal. Declan se colocó medio dentro, medio fuera del marco de la puerta del pasajero, evaluando que estaba atrapada de cintura para abajo por lo que parecía ser parte de la consola central que se había desprendido durante el vuelco. Uno de los rieles del asiento había atravesado el suelo y estaba encajado en un ángulo que le había atrapado las piernas, pero era el trozo del marco de la puerta, una tira de metal dentada de unos 60 cm de largo y 8 centímetros de ancho, lo que más le preocupaba. Había atravesado la cabina y presionaba contra la parte inferior del abdomen y la parte superior de los muslos. Si ese metal la había penetrado, si ejercía presión sobre su arteria femoral o le había dañado la pelvis, moverlo podría ser fatal. Pero dejarlo significaba que se desangraría internamente antes de que llegara la ayuda. Extendió la mano para revisar si tenía otras lesiones. Sus manos eran suaves pero eficientes. Posible conmoción cerebral por la herida en la cabeza. Brazo izquierdo roto. Hueso visible a través de la seda de su chaqueta. Al menos 2 costillas crujieron por la forma en que respiraba. Pero el verdadero peligro estaba abajo. El verdadero peligro era lo que había susurrado. Vielle, necesito ver dónde te lastimaste. El metal que te inmoviliza. Necesito evaluar si está penetrado. ¿Entiendes? Ella asintió, mientras las lágrimas se abrían paso entre la sangre de su rostro. Puedo sentirlo. Está dentro. Creo que es. Su voz se quebró. Por favor, sácame de aquí. Por favor. Las manos de Declan temblaban. Las presionó contra el exterior del coche para estabilizarlas, para ocultar el temblor que no podía controlar. 3 años atrás, la mujer se llamaba Patricia Reeves, 42 años, madre de 3 hijos. Estaba codificando en la mesa cuando Declan tuvo que decidir qué lesión tratar primero. Se había equivocado. La herida que él creía superficial ocultaba una arteria cortada. Se desangró antes incluso de que la operaran. La Junta lo había dictaminado como un error de juicio. Inexperiencia, evaluación insuficiente bajo presión. Fueron amables, casi comprensivos, pero el resultado fue el mismo. Licencia revocada, carrera terminada, identidad borrada. Necesito decirte algo, dijo Declan, volviendo al presente. Actualmente no tengo licencia de paramédico. La tuve durante 8 años, pero perdí mi licencia hace 3 años por un error. Una mujer murió por una llamada que hice. Bell abrió mucho los ojos, pero no apartó la mirada. ¿Me estás diciendo que no puedes ayudar? No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Te digo que puedo ayudar. Sé exactamente lo que tengo que hacer, pero necesitas saber quién lo está haciendo. Necesitas dar tu consentimiento, entendiendo que la persona que te está tratando es alguien a quien la Junta Médica decidió que no se le debía confiar este tipo de decisiones. Ella extendió su brazo intacto y lo agarró por la pechera de la camisa, con una fuerza sorprendente. No me importa tu licencia. No me importa lo de hace 3 años. Ahora mismo, eres todo lo que tengo. Así que, o me ayudas o me ves morir. Tú decides. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Tú decides. A eso se reducía todo. Eso era lo que lo había atormentado cada noche durante 3 años. La decisión. El terrible e imposible peso de elegir en segundos lo que a alguien le tomaría minutos evaluar en retrospectiva. De acuerdo. Dijo, de acuerdo. Primero voy a llamar a una ambulancia, luego voy a intentar sacarte. Pero Bell, necesito que te quedes conmigo. Necesito que sigas hablando. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió.
Declan sacó su teléfono y marcó. El operador contestó al segundo timbre. Dio la ubicación, el estado del paciente y las lesiones que había identificado. El operador intentó mantenerlo al teléfono, pero la interrumpió. Estoy capacitado. Lo tengo todo bajo control. Solo envía el autobús. Colgó antes de que ella pudiera discutir y se volvió hacia Bell. Háblame de ti. ¿Qué hacías aquí conduciendo? Logró decir algo que podría haber sido gracioso. Obviamente, volvía de una reunión de negocios en Chicago. Soy el director ejecutivo de Harwell Industries. Fabricamos equipos médicos. ¿No es irónico? Fabrico las herramientas que salvan vidas, y me estoy muriendo en una zanja. Tú no te estás muriendo. Declan ya estaba trabajando, moviendo las manos con una seguridad que su mente no percibía. Primero necesitaba estabilizarle el cuello, pero no tenía nada con que trabajar. Sin collarín, sin camilla, solo sus manos y lo que pudiera improvisar. Sigue hablando. Háblame de tu empresa. Fabricamos instrumentos quirúrgicos, herramientas de precisión. Mi padre fundó la empresa hace 40 años. Yo me hice cargo hace 5 años cuando se jubiló. Todos decían que era demasiado joven, demasiado inexperto, pero les demostré que estaban equivocados. La convertí en una operación de $200 millones. Su respiración se volvía más dificultosa. Al menos hice algo bien antes de morir. Bell, concéntrate. Declan se acercó más, mirándola a los ojos. No vas a morir, pero necesito mover este metal. Y cuando lo haga, te va a doler. Te va a doler más que cualquier cosa que hayas sentido. Y necesito ver. Necesito evaluar el daño. ¿Entiendes lo que te digo? Ella lo entendió. Él podía verlo en sus ojos. El metal había penetrado. Cuando lo retirara, estaría viendo heridas en lugares íntimos, privados, vulnerables. Las manos de un extraño sobre heridas que nadie debería ver. Un hombre al que conocía desde hacía 5 minutos tomando decisiones sobre su cuerpo en su estado más expuesto. Haz lo que tengas que hacer, susurró. No me dejes morir. Tengo demasiado que arreglar. Declan se colocó con el mayor cuidado posible, apoyando un pie contra el marco del asiento y las manos en la viga metálica. Al 3, 1, 2, tiró del 2. Era un truco que había aprendido en su primer año como paramédico. Nadie estaba nunca listo. Al 3, la sorpresa ayudó. El metal se resistió, rozando contra algo, y luego se desprendió con un sonido como de tela rasgándose. Bell gritó, un sonido áspero que atravesó el aire nocturno e hizo que el pecho de Declan se contrajera con un miedo familiar, pero pudo. No se detuvo, no pudo dudar. Retiró el metal y lo arrojó a un lado, luego se movió de inmediato para evaluar. Los pantalones del traje estaban destrozados. El metal había penetrado la parte superior de su muslo derecho, sin tocar la arteria femoral por lo que parecía ser menos de 1 pulgada. Una segunda penetración, esta vez más arriba, había desgarrado su abdomen inferior. Ambas heridas sangraban, pero no eran arteriales, no eran inmediatamente fatales. Podía trabajar con esto. Declan se quitó la camisa, usando los dientes para rasgarla en tiras. Primero la presión directa. Siempre presión directa. Cubrió las heridas, sus movimientos metódicos a pesar del temblor en sus manos. Bell se había quedado en silencio, su cuerpo rígido por el dolor. Quédate conmigo, dijo con voz urgente. Vielle, quédate conmigo. ¿Qué más fabricas en tu empresa? Háblame de los productos. Retractores, jadeó. Retractores quirúrgicos, pinzas, tijeras, todas esas pequeñas piezas que te mantienen unido mientras te curan. Un sollozo la atravesó. Irónico. Tan irónico. Nada irónico. Poético. Te pasaste la vida fabricando herramientas para salvar gente. Ahora, esas habilidades te ayudarán a salvarte. Declan trabajaba más rápido,
quitando el cinturón de seguridad del lado del conductor y usándolo para asegurar las vendas improvisadas. No era agradable. No era el protocolo, pero aguantaría hasta que llegara la ambulancia. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de neumáticos sobre la grava, pero no venía del pueblo. De más arriba, por la carretera del condado, acercándose rápidamente. Declan levantó la cabeza de golpe. Una camioneta negra sin faro se acercaba, aminorando la marcha al acercarse al lugar del accidente. Algo en su estómago se revolvió. Mal. Esto estaba mal. Bell, el accidente. ¿Cómo sucedió? Se estaba desvaneciendo, la conmoción se profundizaba. Pero se obligó a fijar la vista en el coche. Alguien me chocó por detrás 2 veces. Me obligó a salir de la carretera. Pensé que tal vez era un conductor ebrio, pero se detuvo, conteniendo la respiración. Dios mío, no fue un accidente. La camioneta se detuvo a 50 metros. 3 hombres salieron. No se movían como buenos samaritanos. Se movían como personas que habían venido a terminar un trabajo. La mente de Declan repasó rápidamente los escenarios, las opciones. Su casa estaba a 50 metros, pero entre él y esa seguridad había 3 hombres que acababan de intentar matar a la mujer que intentaba salvar. Podía volver a llamar a su teléfono. Pero para cuando llegara la policía, si es que se tomaban la llamada en serio, todo habría terminado. Miró a Bell. Tenía los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Estaba lo suficientemente estabilizada como para sobrevivir los siguientes 10 minutos, pero solo si esos hombres no los alcanzaban. 3 años atrás, Declan había tomado una decisión que le costó la vida. Quedó paralizado. Por el peso de la posibilidad, paralizado por el miedo a equivocarse de nuevo. Había pasado 1000 noches repasando ese momento, buscando el camino que debería haber tomado. Pero esta noche no era hace 3 años. Esta noche, no estaba en una sala de urgencias estéril con un equipo de médicos y una junta de investigación, esperando juzgar cada decisión. Esta noche, estaba arrodillado entre cristales rotos junto a una mujer que le había dicho que aún le quedaba mucho por arreglar. Y 3 hombres caminaban hacia ellos con un propósito que no tenía nada que ver con ayudar. Declan metió la mano en los escombros y encontró lo que buscaba. Una barra de hierro medio encajada debajo del asiento. La sacó y se puso de pie, colocándose entre los hombres que se acercaban y la mujer que se desangraba detrás de él. La luz del dormitorio de su hija aún se veía a lo lejos. Harper seguía durmiendo, aún a salvo, aún inocente de la violencia que se dirigía hacia su padre en esta noche de octubre. Los hombres estaban lo suficientemente cerca como para poder ver sus rostros. Profesionales, fríos, no borrachos. Conductores, no violencia aleatoria, algo más. Algo conectado con la mujer detrás de él y las palabras que había dicho. Demasiado por arreglar. El primer hombre habló. Su voz era casual, casi amigable. Hazte a un lado. Esto no te concierne. Ahora sí, dijo Declan. La palanca de hierro le pesaba en la mano. Extraño. No era un luchador. Era un sanador. O lo había sido antes. No entiendes en qué te estás metiendo. La mujer en ese auto ha enfadado mucho a gente muy seria. Solo estamos aquí para atar cabos sueltos. Entonces tendrás que pasar por mí primero. El hombre suspiró como si esto fuera una molestia en lugar de una amenaza. Asintió con la cabeza a los otros 2. Se dispersaron, flanqueándolos. Profesionales con experiencia. No era su primera vez. El corazón de Declan latía con fuerza. Le sudaban las manos sobre la palanca de hierro. Cada instinto le gritaba que corriera, que agarrara a Harper y desapareciera en la noche. Pero Bell estaba detrás de él, sangrando, indefensa. Si corría, ella moría. Si luchaba, ambos podrían morir. Pero al menos ella tendría una oportunidad. El primer hombre se abalanzó sobre él. Declan blandió la barra de hierro en un amplio arco, golpeándolo en el hombro. No lo suficiente para detenerlo, pero sí para frenarlo.
El segundo hombre se le echó encima antes de que pudiera recuperarse, clavándole un puño en las costillas que le dejó sin aire. Declan cayó al suelo con fuerza, la grava le arrancó la piel de las palmas, la barra. El hierro se alejó con un ruido metálico. Así fue. Así terminó. De rodillas en la tierra mientras su hija dormía, y otra mujer murió porque él no fue lo suficientemente fuerte, rápido ni bueno. Entonces oyó gritar a Bel. Esta vez no de dolor, sino de furia. De alguna manera, había logrado salir parcialmente de los escombros. Su brazo roto colgaba inerte, la sangre aún manaba de sus heridas. En su mano sana, sostenía el trozo de metal dentado que la había estado inmovilizando. Lo lanzó contra el hombre más cercano. El borde afilado le dio en la parte posterior de la pierna. Cayó al suelo, aullando. La distracción fue suficiente. Declan se abalanzó sobre la barra de hierro, se levantó, golpeó la rodilla del segundo hombre y oyó que algo se crujía. El hombre se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. El primer hombre, el que había hablado, sacó algo de su chaqueta. Una pistola. Declan lo vio a cámara lenta. Vio cómo la mano del hombre se movía con la soltura de la práctica. Vio el cañón levantarse. Vio que apuntaba no a él, sino a Bel. No pensó. Pensar era lo que había causado la muerte de Patricia Reeves. Pensar era la parálisis que lo había perseguido durante 3 años. Se lanzó hacia adelante. Sin plan, sin estrategia, solo la certeza de que no vería morir a otra mujer mientras él se quedaba paralizado. El arma se disparó. Sonido, presión y calor a la vez. Declan sintió que algo le atravesaba el hombro izquierdo, haciéndolo girar. Cayó al suelo con tanta fuerza que vio las estrellas. Con la visión borrosa, vio al primer hombre acercarse a Bel. La vio levantar el fragmento de metal una vez más, aunque apenas podía sostenerlo. Luego, sonido, sirenas, la ambulancia, la policía. La caballería llegó exactamente 4 minutos tarde para evitarlo todo y justo a tiempo para presenciar las consecuencias. Los 3 hombres corrieron. Se amontonaron en su camioneta y desaparecieron en la noche, dejando atrás a 2 personas sangrando y un lugar del accidente que parecía una zona de guerra. Declan intentó ponerse de pie, pero no pudo. Su hombro le gritaba, y todo se sentía distante y algodonoso. En cambio, se arrastró hacia Bel, alcanzándola justo cuando se desplomaba contra el coche. ¿Estás bien?, preguntó, lo cual era absurdo considerando que era ella quien se estaba muriendo hacía 5 minutos. Mejor, logró decir. Tú. Golpeé a alguien con un trozo de metal. Creo que voy a vomitar. Ese es el shock. Normal. ¿Estarás bien? ¿Estás sangrando? Sí. Me di cuenta. La ambulancia se detuvo. Sus luces teñían todo de rojo y azul alternados. Los paramédicos salieron de un salto. Comenzaron la evaluación. El protocolo que Declan se sabía de memoria. Intentó contarle sobre las heridas de Bel, sobre el trauma penetrante y la pérdida de sangre. Pero uno de ellos lo empujó con suavidad. La tenemos. Tienes que preocuparte por ti mismo ahora mismo. Pero no podía dejar de observar cómo la atendían. No podía dejar de recordar mentalmente cada decisión que tomaban, cada elección, comparándola con lo que él habría hecho. Cuando la subieron a la camilla, giró la cabeza para mirarlo por última vez. Gracias, articuló. Luego se fue, la subieron a la parte trasera de la ambulancia con uno de los paramédicos, desapareciendo por la carretera rural hacia el hospital mientras el otro paramédico dirigía su atención a Declan. Tiene suerte, dijo el joven mientras cortaba lo que quedaba de la camisa de Declan para examinar la herida de bala. Aunque te perdiste todo lo importante. Suerte. Declan casi rió. Le habían disparado. Lo habían golpeado. Se había enfrentado a 3 hombres con una barra de hierro y probablemente había sufrido una conmoción cerebral en el proceso. Pero Bel Harwell estaba viva. Sangraba y estaba rota, pero viva. Y eso parecía algo más que suerte. Se sintió como una redención.
La policía tomó declaraciones. Declan les contó todo lo que recordaba de los hombres, de la camioneta, de cómo se movían y hablaban. El detective Harper no tenía parentesco con su hija, aunque el nombre lo hacía sonreír a pesar de todo. Tomó notas con la eficiencia de la práctica. «Le salvaste la vida», dijo el detective cuando Declan terminó la primera y la segunda vez. «Eso es algo. Simplemente hice lo que cualquiera haría». «No». El detective Harper levantó la vista de su bloc de notas. La mayoría habría llamado al 911 y esperado. No lo hiciste, y la señora Harwell está viva gracias a eso. Probablemente tu hija también. Esos hombres habrían venido a buscar testigos. Las palabras se posaron sobre Declan como una manta fría. Harper, su hija, dormida durante todo esto, protegida solo por la suerte y a 50 yardas de distancia. Necesitaba llegar a ella, necesitaba verla, abrazarla, confirmar que seguía a salvo, sana y salva de la violencia que había estallado en su jardín. El paramédico quería llevarlo al hospital. Declan se negó. La bala la había atravesado limpiamente. Las heridas estaban vendadas. Estaría bien. Solo necesitaba llegar a su hija. El detective Harper lo condujo los 50 metros hasta su casa, lo ayudó a subir las escaleras de la entrada, esperó mientras Declan revisaba a Harper y la encontró aún dormida, aún inocente, aún perfecta. Cuando bajó, con el brazo sano alrededor del hombro herido, el detective lo esperaba con una tarjeta. «Llámame si recuerdas algo más o si esos hombres regresan. Vamos a tener una patrulla fuera de tu casa durante los próximos días, por si acaso. Gracias. 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 Es un héroe, señor Foster, lo crea o no». El detective se fue. Declan se quedó en su cocina, mirando los restos aún visibles en la oscuridad del amanecer. El sedán volcado, la tierra removida, la grava manchada de sangre. En unas horas, una grúa vendría y se llevaría las pruebas físicas. Pero el resto, la decisión que había tomado, la vida que había salvado, la violencia en la que había participado, permanecería. Pensó en Patricia Reeves, en el error que le había costado la vida y su carrera. Sobre los 3 años que había pasado creyendo que un fracaso lo definía más que 8 años de éxitos, sobre la parálisis que lo invadía cada vez que se enfrentaba a una decisión importante. Esta noche se había enfrentado de nuevo a esa parálisis, y aún así se había movido. No porque estuviera seguro, no porque supiera que tomaría la decisión correcta, sino porque quedarse quieto, dejar que el miedo ganara, también era una decisión. Y era la que se negaba a tomar. Arriba, Harper se despertó. La oyó a través del monitor. Oyó los suaves sonidos de su despertar. Tendría preguntas sobre el coche de policía de fuera, sobre por qué su padre estaba herido, sobre el accidente que podría haber vivido durmiendo o que podría haber oído en sueños. Él le diría la verdad. Apropiada para su edad, editada, pero cierta. Le diría que a veces la gente necesitaba ayuda y que había que ayudarla. Incluso cuando era difícil, incluso cuando daba miedo, incluso cuando no estabas seguro de tomar la decisión correcta, lo intentabas de todos modos porque intentarlo era lo único que importaba al final. Declan subió las escaleras con una sola mano, con el hombro palpitando al ritmo de su corazón. Harper estaba sentada en la cama cuando llegó a su puerta, frotándose los ojos, con el pelo enredado alrededor de su cara. Cuando lo vio las vendas y la sangre aún visible en sus vaqueros. Abrió los ojos de par en par. «Papá, ¿qué pasó?» Él se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no golpearse el hombro herido. «Hubo un accidente. Una mujer se lastimó. La ayudé. ¿Estás bien?» «Lo estaré. Solo me golpeé un poco en el proceso». Extendió la mano y tocó el borde de la venda con un dedo meñique, suave y curiosa. «¿Duele?» «Sí, pero vale la pena. Ella estará bien por lo que hicimos». «Sí, tú también. Seguiste durmiendo. Seguiste estando a salvo. Eso me facilitó concentrarme en ayudarla».
Así que lo hicimos juntos. Harper lo consideró con la seriedad que los niños de 7 años le dan a los asuntos importantes. Luego asintió, satisfecha con la explicación. ¿Puedo verla? ¿A la señora a la que ayudaste? Quizás cuando se sienta mejor. ¿Te gustaría? Sí. Quiero conocer a alguien lo suficientemente valiente como para hacer sangrar a mi papá. Declan se rió. A pesar de sí mismo, a pesar del dolor, a pesar de todo. Es muy valiente. ¿Te gustaría? Se quedó con Harper hasta que se volvió a dormir, con la mano sana apoyada en su espalda, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Cuando estuvo seguro de que estaba profundamente dormida, bajó las escaleras. El dolor en su hombro se había convertido en un dolor profundo y persistente. Necesitaría ver a un médico eventualmente, recibir el tratamiento adecuado, tal vez algunos antibióticos para prevenir la infección, pero por ahora, solo necesitaba sentarse a procesar, dejar que la adrenalina se disipara y dejar atrás lo que viniera después. El sol comenzaba a salir cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo hizo contestar al cuarto timbre. Señor Foster, una voz de mujer, familiar de alguna manera. Soy Belle Harwell. Belle, ¿cómo me llamas? Deberías estar en cirugía. Estoy. O estaba. O estoy a punto de estar. Honestamente, no estoy seguro. Me dieron algo para el dolor y todo está un poco confuso, pero encontré tu número en el informe policial y necesitaba llamar antes de que me anestesiaran. Necesitaba decir algo. No necesitas decir nada. Solo concéntrate en mejorar. No, lo hago. Me salvaste la vida 2 veces. Y necesito que sepas que entiendo lo que eso te costó, lo que aún podría costarte. La mano de Declan se apretó sobre el teléfono. ¿Qué quieres decir? Me dijiste que perdiste tu licencia, que ya no debes tomar ese tipo de decisiones médicas. Y solo quiero que sepas que pase, lo que intenten decir sobre esta noche, lucharé por ti. Me devolviste la vida. Yo te daré la tuya. Las palabras fueron más fuertes que la bala. Declan se encontró parpadeando. Algo que podría haber sido lágrimas, podría haber sido agotamiento, podría haber sido 3 años de dolor que finalmente se desató. No me debes nada, logró decir. Te debo todo y pago mis deudas. Así que descansa un poco, señor Foster. Basta. Lo escribí porque estoy a punto de poner tu vida patas arriba de la mejor manera posible. Colgó antes de que él pudiera responder. Declan se quedó mirando su teléfono, el número desconocido que aparecía en la pantalla, la promesa que representaba. No sabía a qué se refería. No sabía qué planeaba hacer. Pero algo en su voz, esa misma fuerza que la había impulsado a agarrar un trozo de metal y luchar cuando la mayoría de la gente se habría rendido, le decía que cualquier cosa que Belle Harwell se propusiera, sucedería. El coche patrulla de afuera cambió de turno. Declan observó por la ventana como un oficial informaba a otro, señalando hacia la casa, hacia el lugar del accidente, estableciendo el perímetro que los protegería durante los próximos días, hasta que atraparan a los hombres, o hasta que decidieran que el peligro había pasado. Pensó en esos hombres, en la fría profesionalidad de sus movimientos, en la forma en que el primero había hablado, casual y segura, como si matar fuera solo un punto más en una lista de cosas por hacer. Habían venido por Belle porque ella tenían algo que deseaban, algo por lo que valía la pena matar. Y ahora sabían que había un testigo, un hombre que había visto sus rostros, oído sus voces, que podía identificarlos ante la policía. Volverían. Quizás no hoy, quizás no mañana. Pero tarde o temprano, alguien tendría que terminar lo que habían empezado. Declan debería haber tenido miedo. Una parte de él lo tenía, pero una parte más grande. La parte que se interpuso entre esos hombres y Belle con nada más que una palanca de hierro y determinación. Esa parte sentía algo más. Propósito, dirección. La primera sensación clara de quien se suponía que debía ser en 3 años. Había pasado esos años en el limbo, trabajando en trabajos de construcción que pagaban las cuentas pero no significaban nada,
existiendo en el espacio entre la persona que había sido y quien se suponía que debía convertirse. Pero esta noche había despojado a ese limbo. Esta noche le había demostrado que la persona que había sido, el paramédico, el sanador, el hombre que corría hacia los problemas en lugar de huir de ellos, esa persona seguía allí, sepultada por el dolor y la inseguridad. Pero allí arriba, Harper seguía durmiendo, inocente y a salvo. En algún lugar del otro lado de la ciudad, Bell estaba en cirugía, su vida pendía de un hilo una vez más. Y Declan estaba sentado en su cocina, herido y exhausto, y de alguna manera más completo de lo que se había sentido en 3 años. Cuando el sol finalmente despejó el horizonte, tiñendo su cocina de tonos dorados y ámbar, se hizo una promesa. Pase lo que pase, como sea que esto suceda, no volvería a congelarse, no dejaría que el miedo lo paralizara y lo inmovilizara. Había cometido errores. Cometería más, pero los enfrentaría avanzando, no quedándose quieto. Patricia Reeves siempre sería parte de su historia. La mujer a la que no pudo salvar. La decisión que lo atormentaba. Pero tal vez, solo tal vez, Bell Harwell también podría ser parte de su historia. La mujer a la que sí salvó. La decisión que importaba. Cogió su teléfono y buscó el número del hospital. Hora de ver cómo estaba un paciente. Hora de empezar a ser quien era. Se suponía que debía volver a serlo. La voz al otro lado de la línea era profesional y eficiente. Hospital General del Condado, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Necesito información actualizada sobre una paciente. Bell Harwell. Llegó esta mañana temprano tras un accidente de coche. ¿Es usted familia? Declan dudó. Entonces soy quien le salvó la vida. ¿Eso cuenta? Hubo una pausa, luego un sonido que podría haber sido una sonrisa. Espere, por favor. La transferiré al ala de cirugía. Esperó. Y mientras esperaba, vio como el sol salía más alto, disipando los últimos restos de oscuridad de la noche, prometiendo algo que no se había permitido esperar en 3 años. Una segunda oportunidad. No para borrar el pasado, sino para construir algo mejor con lo que quedaba.